Mariano, bueno, contanos de este nuevo emprendimiento que tiene el Grupo AMO para comentarnos para los asociados. Bueno, quería resaltar que las personas que me acompañan, Marco Torres, quien está al frente del desarrollo, de la ejecución del proyecto, y el ingeniero Laviaga, Cristiano Laviaga, son los que están al frente en las cuestiones técnicas y en el seguimiento del desarrollo. Entre tanto de los proyectos que se está desarrollando desde la Mutual, el tema de la vivienda y el tema del desarrollo del loteo fue una premisa, una cuestión de necesidad que veíamos, entonces se empezó a trabajar en torno a comprar unas hectáreas que se adquirieron entre la ruta 158, más cerca. Ay, sí, ponelo así derecho, mira. Bien. Ahí está. Hola, hola, hola. Ahí estamos, ahora sí. Entre ruta 158 y la calle Francisco García. Bueno, se empezaron los trabajos, al principio fue la apertura de calles, la arena en las calles y se empezó a desarrollar. Villa María tiene una particularidad y una característica que es que en los últimos tiempos se ha desarrollado mucho lo que es la construcción de edificios. Y así como hay edificios que hoy están, o departamentos que hoy están desocupados, hay un déficit en el tema habitacional de viviendas familiares. Entonces se calcula que hay 3.000 departamentos que están sobrando y 3.000 viviendas que están faltando. Nosotros apuntamos a eso, a la cuestión de la vivienda para los asociados de AMA. Se empezó a proyectar el desarrollo del loteo, esto aproximadamente, si no me equivoco, son 2 años que venimos trabajando. Se hizo la apertura de calles, se hizo la cuestión del agua potable, la cuestión de la cloaca, se hizo el cordón cuneta, hemos avanzado en el tema del alumbrado público, ¿no? y el cable subterráneo, y bueno, y está en miras los otros desarrollos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tema del gas, que tiene que ver con el tema del triducto, que tiene que ver con el tema de la media y de la baja en la cuestión eléctrica. Todo esto se va siguiendo a través de un organismo que es provincial y que en el medio de que estamos desarrollando el loteo se creó, que es MEUL. Villa María hoy tiene, te diría, si no es el 100%, es el 90% de los loteos con alguna dificultad para escriturar. Esto tiene que ver que antes, al no tener unificado la mesa única de loteo de la provincia de Córdoba, era muy disperso la posibilidad de poder regular, entonces las escrituraciones salían tarde o llevaba mucho tiempo. Se compraba a través de un boleto de compraventa, hubo algunas cuestiones también que fueron muy irregulares, donde se vendían lote 2 o 3 veces. Bueno, esto llegó para, a mi entender, normalizar un poco esa cuestión. El proceso del MEUL es algo que se tiene que hacer de forma muy cuidadosa con las presentaciones que estrictamente te van pidiendo. En eso está trabajando mucho el ingeniero con Marco, por lo tanto podríamos estar diciendo que son 5 etapas y nosotros la primera y la segunda ya la tendríamos cumplimentada. Esto haría que en un año vos podés estar escriturando si seguís y llevas todo como corresponde, ¿no es cierto?, la papelería. Así que bueno, ese era el objetivo principal. Se compraron las 10 hectáreas, entre las áreas de desarrollo de la Mutual estábamos focalizados en el tema de la vivienda. ¿Cómo se sigue esto? Yo no me quiero extender mucho porque me gustaría que en algunas cuestiones técnicas ellos nos pudieran dar algunas precisiones. Nosotros en el desarrollo del loteo, un ejemplo, una de las cosas que lo queremos hacer distintivo, no queremos que sea un loteo más como se hacen con la rapidez que se desarrollan solamente para el negocio inmobiliario. Nosotros nos hemos focalizado en hacer algo de calidad, por eso lo del triducto, por eso queremos que Villa María TV Digital llegue a través de la fibra óptica a ese loteo. Hemos forestado con fresnos americanos, corríjanme, las calles. Hemos decidido hacer una plaza que tenga que ver con árboles autóctonos, entonces se han implantado algunos algarrobos y otro tipo de árboles de la región. O sea, tiene esa particularidad. Igualmente con el tema de las viviendas. Las viviendas, bueno, hay 5 prototipos que está trabajando la arquitecta Romina Daguero, que es posterior a que vayamos ya con el desarrollo de la infraestructura que nos está haciendo falta, ya empezar a pensar que el asociado que venga a adquirir el lote lo va a hacer también con la vivienda, ¿no es cierto?, con la proyección del tiempo que haga falta. Quiero preguntarte a vos, Cristian, como ingeniero, ¿cómo se va planificando estas etapas? Mariano hablaba que son 5 las etapas para empezar a trabajar, él explicaba la primera. Quiero que me expliques un poco las demás para que la gente conozca el tema. Dale. Bueno, primero, buen día. Voy a decir una breve, lo que dijo Mariano. Nosotros cuando empezamos a planificar el loteo, en función de lo que haría la Mutual, fuimos a la municipalidad, entonces en función de los lineamientos de la municipalidad, hicimos el loteo. Tenemos que seguir los ejes de calles. Apareció en el medio de todo esto MEUL, es una mesa única de loteo que ahí se regulan, se nuclean, se articulan todas las áreas de infraestructuras del loteo.
recursos hídricos, donde está el agua y la cloaca, Ecogas, alumbrado público, EPEC, y vialidad nacional, si hay alguna ruta que coordina con el loteo. Las etapas son 5, como había dicho Mariano, es prefactibilidad, factibilidad, licencia ambiental, garantías y escrituración. Son etapas que parecen sencillas, pero bueno, todo eso, como van todo articulado, las infraestructuras que hacen el loteo, a veces demora tiempo. Para encarar la primera etapa nosotros tenemos que tener aprobado el loteo en el papel físico a través de la municipalidad. Eso ya lo tenemos hecho. Y bueno, y hemos presentado la primera etapa y la segunda etapa en la provincia de Córdoba. Yo, ¿sabes lo que pensaba mientras escuchaba? El sueño de la casa propia y que ustedes tengan esta posibilidad de dárselo a los afiliados y el proyecto de ustedes también como personas de poder brindarlo. Es como, debe ser muy satisfactorio para ustedes. Sí, como vos sabés, Lucho, nosotros provenimos de lo que era el Centro de Empleo de Comercio, o sea, AMA nace muy relacionado, íntimamente relacionado con la cuestión de los empleos de comercio, y en ese ámbito se desarrolló alguna cuestión de vivienda. Particularmente el barrio de empleos de comercio de Villanueva tiene que ver con un proyecto que se inició ahí, y bueno, y esto tiene que ver con algo que lo ha movilizado mucho a Miguel, ¿no? Miguel Olaviaga. La cuestión de la vivienda es uno de los temas más sensibles que tiene una familia o una persona para tratar de, a ver cómo te puedo decir, de culminar con un proyecto de vida, ¿no? Vos decís, es la salud, es la educación, pero la búsqueda de la vivienda, sobre todo con los valores que hoy tiene, más en Villa María, con los altos precios que tiene tanto la tierra como la construcción, nosotros creemos que esta necesidad la tenemos que cubrir de alguna forma. Tenemos, como te repito, tenemos algunos antecedentes que tienen que ver con comercio, donde uno de los primeros edificios de altura tuvo que ver con el Centro de Empleo de Comercio, que está acá en la calle Catamarca, creo que en esta misma manzana, atrás, que tuvo que ver con el Centro de Empleo de Comercio. Después vino el barrio del Centro de Empleo de Comercio, todos estos proyectos tuvieron que ver con algo de participación activa de Miguel. Y hoy la posibilidad de haber adquirido esas 10 hectáreas, donde se estipula sacar algo así de 253 lotes, y podérselo poner a disposición a los asociados y la construcción de la vivienda, yo creo que también a nosotros nos gratifica como institución poder tener estos logros. Que la gente pueda acceder, y el asociado pueda acceder a la vivienda, no es fácil. Hay personas que pasan toda una vida tratando de conseguir ese objetivo y no lo logran. Más en estos tiempos, ¿no? Que cada vez se ajusta más la cuestión del bolsillo, que cada vez el tema del costo de vida, el tema de la inflación, cada uno le va restringiendo esa cuestión. Hoy la verdad que nos sentimos satisfechos de poderlo hacer. Marcos, quiero que me cuentes tu visión del proyecto, de cómo aplicarlo y cómo se va a llevar a cabo en cuanto al tiempo que se prevé que se pueda concretar. Bien, buen día. Primero, bueno, las obras que ya hemos hecho, que es la apertura de calle, agua, cloaca, cordón, cuneta y forestación, bueno, ya están culminadas. Y ahora en lo que es obras dependemos un poco de lo que es la MEUL, que es la provincia. Una vez que nosotros presentemos todo lo que ellos nos están pidiendo para regularizar la situación y pasar las 5 etapas, ya vamos a tener escrituración y vamos a poder hacer el resto de las obras. O sea que podríamos hacer lo que es electricidad, baja subterránea y media tensión, ¿sí? Que es lo que nos está faltando para culminar. Y luego, bueno, ya podríamos comenzar con las viviendas, que eso va a ser en el transcurso de este año. Y al conocerse la noticia, los afiliados se han empezado a mostrar motivados, han empezado a preguntar. Marcos, contame cómo es el acercamiento del afiliado ante esto, que es una posibilidad única, que una entidad donde trabajaste dé la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia. Sí, tal cual. O sea, mucha gente se está acercando y no solamente ahora, ya desde que comenzamos, nos están llamando, se acercan y nos dejan sus datos para que nos mantengamos en contacto para el momento de que ya larguemos con el desarrollo del loteo que todavía no se está haciendo, para ya ponernos en contacto con ellos y ver cómo seguimos. Yo quería agregar, Lucho, que muchos de los loteos que se están desarrollando, si no es a través de una preventa o de una venta, la continuidad del desarrollo del loteo es complicado. O sea, se afecta parte de la venta de esos lotes al posterior desarrollo del proyecto. Nosotros lo hemos podido hacer esto sin vender un lote. Por lo tanto, estamos tratando de culminar un desarrollo de infraestructura total e integral sin tener que vender un lote.
Esto tiene que ver, por supuesto, con recursos que tienen que ver de las otras áreas. Nosotros cuando desarrollamos el tema del cable, cuando vamos desarrollando otras áreas de servicio, cuando hay alguna cuestión que es excedentaria de alguna, se destina al desarrollo de este tipo de obra. Así que el tema de la vivienda, particularmente, al no tener todavía un reglamento interno de comercialización, no lo hemos difundido con los asociados. Se sabe, se comenta, está señalizado, todos saben dónde queda, hay inquietudes, pero los tratamos de tranquilizar porque lo que nosotros les queremos garantizar, primero es el desarrollo integral de la obra del loteo. Segundo, una cuestión que tiene que ver con lo legal, la posibilidad de escriturar y que tengan a su nombre el lote. Y después el desarrollo de la vivienda, que sería muy bueno en alguna oportunidad poder invitar al arquitecta que está trabajando en los prototipos. Son 5 prototipos de distintos formatos muy similares, pero distintos metros cuadrados, con la posibilidad de la ampliación, con algo que tiene que tener también en cuenta, que es algo de la sustentabilidad. Esto tiene que ver con la cuestión de los vientos, del sol, bueno. Así que sería muy interesante invitarla a ella, que es la técnica que está trabajando en la cuestión. Lo que está muy bueno de esto cuando los escucho es que ustedes no vienen a vender un terreno y bueno, te doy el terreno y después hace como vos quieras. Te voy a dar el terreno, te voy a ayudar a pagarlo y te voy a ayudar a construir tu casa. O sea, es, digamos, todo el combo. Exactamente, para eso estamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Hay cuestiones que son de más fácil acceso, entonces se puede posibilitar con algunos medios. Un ejemplo, el tema de la financiación del lote y de la vivienda, la vamos a poder cubrir a través de nuestra propia caja de ahorro, o sea, una cuestión de una financiación propia, o si tuviéramos que recurrir a alguna cuestión bancaria a través de algún acuerdo, también lo veríamos. Pero digo, la idea es que cuando la persona tenga que financiar el lote o financiar su vivienda, lo podemos hacer nosotros mismos de la entidad, con la espalda de la entidad. Así que eso también es importante, tiene mucho que ver, ¿no? Cristian, ¿por qué la elección fue en ese lugar? ¿Por qué eligieron ese sector de la ciudad para construir? Bueno, tengo entendido que Miguel Olaviaga, siempre visionario para la entidad, gente Pastor, me parece que era el apellido, le vendió hace como 10 años, 11 años, me parece, 2008, le vendió las tierras. Y bueno, la idea de Miguel en ese momento era hacer otro proyecto, otra cosa. Después, bueno, como fue mutando la ciudad, nos encontramos que la ciudad iba creciendo para ese lado. Y bueno, y ahí se empezó a hacer el loteo hace 3 años atrás, el proyecto. Quiero agregar, Lucho, cuando Cristian habla de un proyecto primario que era anterior al tema del desarrollo del loteo, tiene que ver con el predio deportivo. Una de las cuestiones que nos hemos planteado y que nos está haciendo falta a través del club de Adira y para los asociados de AMA, que fideliza mucho al asociado, es el tema del predio deportivo. Hoy lo tenemos a través de convenios, ¿no?, con el Jockey y con otras instituciones deportivas. Eso estaba pensado en un primer momento para una cuestión deportiva. No estaba todavía desarrollado la cuestión de la autopista. Cuando se desarrolla la autopista, se extiende el ejido urbano hacia ese lugar, queda en un lugar inmejorable para un desarrollo urbano. Así que así se dio. ¿Se han empezado a vislumbrar ya cuáles van a ser los requisitos, Mariano, para que el asociado pueda acceder a este beneficio, o todavía están trabajando en eso? Estamos trabajando, hemos formado una comisión con la gerencia y con los encargados de área para ir viendo este tipo de cuestiones, pero fundamentalmente la cuota al día, antigüedad, por supuesto tiene que haber una antigüedad para el asociado, y hay cuestiones que también se van a tener que valorar, que es si es un grupo familiar o es o sea, van a estar en primer lugar, si es un grupo familiar donde hay niños, todo, que una persona sola que quiera adquirir. Eso es un poco el orden que se le puede ir poniendo, pero digo, todavía no está terminado, no está definido, van a ser los primeros en saberlo cuando lo tengamos, ¿no? Yo creo que le debe pasar a la gente que está escuchando que en el momento en el que atravesamos, escuchar que haya una entidad que está trabajando para su afiliado de esta manera, con este proyecto, primero te genera, digamos, la fidelización con la empresa donde trabajas, porque saber que piensan en vos, que tu jefe está pensando en vos, o que la persona quien conduce la entidad piensa en vos, es maravilloso. Y segundo, para ustedes es esa vuelta, ¿no?, de decir, bueno, apuesto a que mi afiliado esté mucho más completo y se termine de desarrollar dentro de mi entidad. Sí, por supuesto. Lo decíamos inicialmente, el tema de la vivienda es un tema sensible, y saber que aparte de los últimos logros en algunos servicios donde tenemos la respuesta inmediata a la gente, como es el tema de Villa María TV Digital, lo de la posibilidad de desarrollar la vivienda propia genera esta fidelización. Nosotros creemos que es una cuestión distinta a la que se tiene que ocupar el Estado, ¿no?, que son el tema de las viviendas sociales y
procurar que accedan a la vivienda personas que no lo podrían hacer de otra forma. Nosotros lo ponemos a disposición, por supuesto, a la masa de asociados que tienen que ver también con trabajadores, con ingresos, entonces se estima cuáles son los ingresos que puede tener un trabajador de los que nosotros nos elige como una entidad de servicio para que puedan pagar esa cuota. Así que digo, el Estado en el lugar donde debe estar, tratando de garantizarle vivienda a quienes no la podrían tener de otra forma, y nosotros, como entidad de servicios, poderle poner a disposición a los asociados el acceso a la vivienda, que muchas veces el trabajador no es un carenciado, pero debido a su poder adquisitivo le cuesta mucho acceder a su vivienda familiar. Me gustaría aprovechar este momento que tengo acá, que te puedo entrevistar, a que hablemos un poquito a nivel general de cómo se encuentra la entidad, ya que si bien este es uno de sus fuertes proyectos, ¿qué otros proyectos tiene? ¿Cómo estamos atravesando la crisis económica de este año? ¿Cómo trabajamos para lo que se viene? Quiero que me cuentes un poco eso. Sí, AMBA se caracteriza por ser una entidad de múltiples servicios. Uno de los últimos servicios que, bueno, ya he sido invitado otras veces para hablar, que está al frente de Fernando Peretti, es Villa Marieta Digital. Ustedes lo conocen bien el proyecto. Eso es lo que más ha impactado desde el punto de vista de la comunidad. Entonces, hay muchas personas, muchos asociados que nos visibilizan muchísimo por ese tipo de servicio. Más allá de que hay otros servicios sociales, como tiene que ver el servicio de sepelio, turismo, la caja de ahorro, cuestiones que están a disposición de los asociados. Este tipo de entidades se desarrollan de mejor forma y se mueven de mejor forma en época de crisis, es evidente. Nacen muchas veces de la crisis, de momentos o cuestiones puntuales, y después, en los momentos donde la economía empuja o viene algún viento a favor, también se siguen desarrollando, a lo mejor con más rapidez, pero a donde mejores se mueven es en los tiempos de crisis. Y hoy, la crisis que se está atravesando, a nosotros nos encuentra no solamente muy asentados desde el punto de vista de lo económico, de lo financiero, sino con un montón de proyectos. Es como que empiezan a vislumbrarse proyectos porque empieza a haber necesidades más puntuales, ¿no? Y entonces, donde nosotros vemos una necesidad, allá apuntamos a un servicio. ¿Y la mirada personal de Mariano Laviaga sobre la realidad de la economía que vivimos en la ciudad? La ciudad. En la ciudad y después te voy a llevar al país, pero primero quiero que seamos... Sí, es que una cosa trae a la otra, no se puede escapar de una cuestión macro. Villa María tiene cuestiones económicas muy particulares, tiene que ver con mucho de desarrollo de obra privada que tiene que ver con los excedentes que vienen del campo. Hoy se estima una cosecha récord. Hay en la zona maíces que están dando 135 quintales, sojas de 40 quintales. Esto va a permitir una inyección de dinero que puede aportar a la cuestión de la construcción y el desarrollo de obras privadas. Este dinero que se va a ver en estas regiones donde están más vinculados al tema del agro, no se lo va a ver a lo mejor en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, donde las masas críticas de poblaciones donde no acceden a estas cuestiones, yo creo que se va a ir agudizando la crisis a los sectores de clase media que hoy están pasando por un momento, en algún momento le va a tocar, el tema del crédito se le va a ir cortando. Yo vislumbro una cuestión media difícil del plano económico. No creo que un proceso electoral cambie la marcha de la economía. Hay vientos a favor, el tema de los commodities y de los cereales va a ser un viento a favor, pero digo, estamos en una crisis. Villa María en esto parece un poco una isla porque desde el punto de vista de lo que mueve económicamente, antes que le llegue el agua al cuello, va a llegar en otros lugares, ¿no? Villa María tiene algún potencial para ir navegando en el medio de la crisis. Pero digo, estamos en una crisis económica a nivel nacional muy seria, hay muchos bolsones de pobreza, la clase media está pasando por momentos donde el bolsillo cada vez se le es más estrecho, hay fábricas que están cerrando, el capital muchas veces es práctico, entonces si vos tenés una empresa y no llegas a cubrir los gastos y vos ves que cada vez te van ajustando, lo más fácil es cerrar la persiana, ¿no? Las fuentes de trabajo pasan a ser secundarias en un momento que un empresario debe analizar la conveniencia o no de su negocio. Así que yo creo que es un momento preocupante, uno siempre es optimista, hemos salido de cosas peores que por las que estamos pasando y espero que sea lo más rápido posible. Este tipo de entidades que nosotros tenemos está para estos momentos. Sí, yo quería cometer ahí una infidencia porque, bueno, siempre tengo unos datos de más.
Y ustedes, ANAMA, han apostado a nosotros, a los empleados, mucho. Y yo veo eso, que a diferencia de otras entidades, ustedes apuestan no solamente al crecimiento personal, sino también económico, y eso es algo muy valorable, porque yo sé, por ejemplo, que a los directores o los directivos le han pedido un ajuste de un año de no tener un aumento de sueldo. Ustedes no se han aumentado los sueldos, y en los empleados, yo sé por conocimiento, por mí, por mis compañeros, que hemos tenido por ahí un pequeño aumentito para paliar la crisis, y eso creo que es bueno agradecerlo públicamente y que la gente sepa del esfuerzo que ustedes realizan todo el tiempo para seguir brindándonos las mejores posibilidades de trabajo. Y bueno, y creo que en nombre de todos te lo queríamos agradecer, en realidad a toda la entidad, por hacer ese esfuerzo y por valorar y por seguir conservando la fuente de trabajo de los empleados, que hoy por hoy es algo que no muchos hacen. Sí, evidentemente la cuestión de un directivo que ocupa un lugar en esta entidad tiene que ver con un trabajador. Todos los trabajadores son directivos y somos todos compañeros. Algunos tienen responsabilidades directivas que les toca a través de la asamblea, por eso se entiende este tipo de cuestiones. Y esto tiene que ver con una cuestión de espíritu de estas entidades. O sea, es más, las escalas salariales que se está discutiendo en estos últimos tiempos dentro de las entidades tiene que ver con eso, con una pirámide donde no haya desajuste desde la base a quien esté arriba. En eso se está trabajando, esa es un poco la idea. Y esto no es un invento de nuestra entidad, tiene que ver con que vos te subas a ese colectivo, pero digo, las entidades mutuales y cooperativas, yo conozco el modelo de Mondragón y funciona más o menos así. Cuando hay crisis, los primeros que se deben ajustar el cinturón son los directivos. Y si hay alguna de las empresas que está con peligro de cerrar sus puertas y dejar gente sin trabajo, inmediatamente el colectivo de otras empresas asume la responsabilidad de poder captar esa gente en otros espacios para que no quede sin trabajo. Pero tiene que ver con lo que somos. Por eso te decía que muchas veces la empresa privada tiene otra lógica, que es cierro las persianas, no me dan los números y queda la gente en la calle, trato de negociar la indemnización. En el caso nuestro no, tiene otra lógica. Yo te agradezco a vos las palabras que estás diciendo, pero esto tiene que ver con una construcción de todos, ¿no? De ustedes, de quienes tienen responsabilidades directivas, de quienes están en distintas áreas, de los técnicos, los profesionales. Bueno, en definitiva somos todos trabajadores. Yo les quiero agradecer que hayan venido a compartir este proyecto. La verdad que es muy interesante, como les dije, porque no solamente acompañan al trabajador, sino que le permiten seguir desarrollándose en lo profesional y en lo personal. Y bueno, espero que la próxima visita venga el arquitecto y que nos cuente cuáles son esas diferentes tipologías de vivienda, y quizás hasta ya tengamos los próximos dueños de sus casas sentados con nosotros acá, que nos cuente la experiencia de cómo es estar apostando para la casa propia. Ojalá, eso sería el logro, ver la cara de felicidad de una familia cuando le entrega la llave de una vivienda. Yo creo que debe ser algo que debe alegrar mucho. Lo mismo nos pasó cuando hicimos el primer conectado al cable, que fue un vecino de acá que tiene relojería al frente de la farmacia, que en la Lisandro de la Torre. Cuando nosotros le llevamos por primera vez a un asociado nuestro la conexión del cable, para nosotros fue un orgullo. Es el tema del logro, ¿no? de haber culminado con una parte del proyecto. Muchísimas gracias a los tres por haber venido.